Hola, ¿qué tal? En este video veremos información relevante acerca de algunos científicos que tuvieron grandes aportaciones a la estadística. Empezaremos con Pierre Fermat. Nació el 17 de agosto de 1601 en Francia. Fue un abogado y un gobernante oficial. Lo más recordado de su trabajo está en la teoría de números, en particular por el último teorema de Fermat, y contribuyó al nacimiento del cálculo de probabilidades. En 1636 propuso un sistema de geometría analítica similar a uno de René Descartes, quien lo propuso años después. El trabajo de Fermat estaba basado en la reconstrucción del trabajo de Apolonio usado en el álgebra de Viet. John Ground nació el 24 de abril de 1620. Es reconocido como uno de los padres de la estadística. Fue el primer demógrafo y puso las bases de una estadística científica, realizando un trabajo a partir de las tablas de la mortalidad de la ciudad de Londres, y se le encargó el estudio de la mortalidad infantil. Sus obras son observaciones naturales y políticas hechas sobre los proyectos de la ley de mortalidad. Es conocido como el fundador de la bioestadística en el área de la demografía. Realizó el primer estudio epidemiológico donde se estimó una mortalidad en niños nacidos vivos, menores de 6 años, que era del 36%. Ground estableció una clasificación de causas de muerte de acuerdo con los conocimientos de esa época. Pascal. Blaise Pascal nació en 1623 y fue un matemático, físico, filósofo cristiano y escritor francés. Sus contribuciones a las matemáticas y las ciencias naturales incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. En 1654, junto con Pierre de Fermat, formuló la teoría matemática de la probabilidad, fundamental en estadísticas, actuariales, matemáticas y en los cálculos de la física teórica. Otra de sus contribuciones son la deducción del llamado principio de Pascal, que establece que los líquidos transmiten presiones con la misma intensidad en todas las direcciones, y sus investigaciones sobre las cantidades infinitesimales. Si quieres saber un poco más sobre Fermat, al igual que un poco más sobre Blaise Pascal, te recomiendo ver la película La habitación de Fermat. Gaspar Neumann nació en 1648 y murió en 1715. Un famoso profesor alemán que realizó el primer estudio estadístico no político de la historia. Pretendió y además logró destruir el mito de que los años terminados en el número 7 moría más gente. Godofredo Aschenwolf nació en Elbing, Prusia Oriental, en 1719 y murió en 1772. Fue un economista conocido como el inventor de la estadística. Escribió obras sobre la historia de los estados europeos, basados en derecho y economía política, tales como Elementos de estadística de los principales estados de Europa y Principios de economía política. Fue Godofredo el primero en acuñar la palabra estadística. Pierre Simon Laplace nació en 1749 y falleció en 1827. Fue un francés, astrónomo, físico y matemático. Es recordado como uno de los máximos científicos de todos los tiempos, a veces referido como el Newton de Francia, con unas fenomenales facultades matemáticas no poseídas por ninguno de sus contemporáneos. Laplace creó una curiosa fórmula para expresar la probabilidad de que el Sol saliera por el horizonte. Él decía que la probabilidad era
donde D es el número de días que el Sol ha salido en el pasado. Laplace decía que esa fórmula podía aplicarse en todos los casos donde no sabemos nada, o de lo que no conocíamos fue cambiado por lo que no. Aún es usada como un estimulador de un evento, si sabemos el lugar del evento, pero solo tenemos muy pocas cosas de él. Adrien-Marie Legrand nació el 18 de septiembre de 1752 en París, Francia. Fue el primero en dedicar una obra estrictamente a la teoría de números, ámbito en el que obtuvo resultados fundamentales como la demostración, en 1830, de la ley de la reciprocidad cuadrática. En 1824, Lagrange se rehusó a votar por el candidato a gobernante del Instituto Nacional. A causa de esto, su pensión fue suspendida y murió en la pobreza el 10 de enero de 1833, igual en París, Francia. Johann Carl Friedrich Gauss nació el 30 de abril de 1777 y falleció el 23 de febrero de 1855. Fue un matemático, astrónomo y físico alemán. Considerado como el príncipe de los matemáticos, Gauss tuvo una gran influencia notable en muchos campos de las matemáticas y de la ciencia, ya que fue de los primeros en extender el concepto de divisibilidad a otros conjuntos, además de los números enteros. Francis Galton nació el 16 de febrero de 1822 y falleció el 17 de enero de 1911. Fue un polímata, antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, psicólogo y eugenista británico, con un amplio espectro de intereses. Creó el concepto estadístico de correlación y regresión hacia la media, altamente promovido. Él fue el primero en aplicar métodos estadísticos para el estudio de las diferencias humanas y la herencia de la inteligencia. Introdujo el uso de cuestionarios y encuestas para recoger datos sobre las comunidades humanas que necesitaba para trabajos genealógicos y biográficos y para sus estudios antropométricos. Galton sentó las bases de la ciencia que hoy conocemos como estadística. Andrei Andreevich Markov nace el 14 de junio de 1856 en Rusia y muere en 1914. Perteneció a la Escuela Matemática de San Petersburgo, fundada por Cherichev, y junto a Lyapunov llegó a ser una de las figuras más eminentes de la misma en el campo de la probabilidad. Los trabajos sobre estadística de Markov consisten en la modelización de la alternativa entre vocales y consonantes mediante una cadena de Markov de los estados de composiciones literarias en ruso y en el estudio de los mínimos cuadrados para la obtención del teorema de Gauss-Markov. Carl Pearson nació el 27 de marzo de 1857 en Londres, Inglaterra, y ha sido uno de los estadísticos más importantes. Pese a que en un principio no tenía previsto acabar siéndolo, pero en realidad estudió un poco de todo, yendo desde las ciencias puras como la física, pasando por la biología, estudiando sobre leyes y también historia alemana. A él le debemos muchas herramientas estadísticas que tanto psicólogos como otros trabajadores en ciencias de la salud y ciencias sociales usamos para prácticamente todo. Irving Fisher nació en Nueva York el 27 de febrero de 1867 y falleció en 1947. En el campo de la estadística destaca su libro de 1922 sobre números índices, en el que propone lo que actualmente se conoce como el índice de Fisher, que es una media de los índices. Andrei Kolmogorov nació en 1903 y falleció en 1987. La probabilidad toma su forma actual a partir de los años 30, cuando Kolmogorov establece con sus axiomas para el cálculo de probabilidades las bases matemáticas para asentar la teoría, con lo cual además aclaran las aparentes paradojas existentes. Todo esto aparece en su monografía de 1933. John Wilder Turkey
nacido en 1915 y falleció en el año 2000. Turkey ha sido uno de los grandes talentosos estadísticos del siglo XX, con importantes contribuciones a la topología, visualización de información y en especial a la estadística, incluyendo su filosofía. Después de obtener su maestría en química en la Universidad de Brown, ingresó a la Universidad de Princeton en 1937 bajo la dirección de Solomon Leftesh para doctorarse en matemáticas con una tesis sobre tipología. Algunas de sus más importantes contribuciones son la introducción de las modernas técnicas para estimar el espectro de las series temporales, fundó el análisis exploratorio de datos, una nueva aproximación a la estadística que usa fuertemente un conjunto de técnicas basadas en el uso de gráficos. Y pues, también destaca mucho su participación en la industria y el gobierno. En AT&T Bell Labs, Merck Co. y la Oficina de Investigación de Control de Incendios durante la Segunda Guerra Mundial.